Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del CAL Les Petites Choses. En esta segunda parte vamos a trabajar los gráficos D, E y F. Para trabajar el siguiente gráfico, que es el D, coge el ovillo de Katia Missouri color rosa claro número 51. La primera vuelta se teje toda del derecho. En la segunda vuelta trabaja todos los puntos del revés. En el inicio de la tercera vuelta teje 5 puntos derechos, dos puntos juntos, echa una hebra y un punto derecho. Repite 4 puntos derechos, dos puntos juntos, una hebra y un punto derecho hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 4 por el revés de la labor, teje todos los puntos del revés. Cuando llegues a la hebra echada, tejela del revés igual que las demás. En la vuelta número 5 inicia tejiendo 4 puntos derechos, dos puntos juntos, echa una hebra, dos puntos juntos, echa una hebra y repite hasta final de vuelta lo siguiente: 3 puntos derechos, dos puntos juntos, hebra, dos puntos juntos y hebra. La vuelta número 6, téjela toda a punto revés. La vuelta número 7 es igual que la número 3. Inicia con 5 puntos derechos,
2 puntos juntos y una hebra, y repite la sección de 4 puntos derechos, 2 puntos juntos, una hebra y un punto derecho. En la vuelta número 8 y la última del gráfico D, teje todos los puntos del revés. Para cambiar de colores y pasar al gráfico E, corta el hilo rosa y vas a necesitar el color blanco número 1 y el color naranja número 50. Vas a trabajar en jacquard con estos dos colores y vas a iniciar tejiendo 2 puntos en naranja al derecho y añade el blanco para tejer al derecho los 2 siguientes puntos. Para trabajar el jacquard puedes usar las técnicas que hiciste en el gráfico anterior. Llevar ambos hilos con la mano izquierda intercalándolos así . O llevar un hilo con la izquierda y el otro con la derecha. En la vuelta número 2, repite siguiendo los colores, pero tejiendo los puntos al revés. En la tercera vuelta, repite siguiendo los colores tal como se presentan, tejiéndolos al derecho.
En la cuarta vuelta, por el revés de la labor, intercala los colores. Téjelos al revés, donde tengas un naranja, teje color blanco, y donde tengas el blanco, teje el color naranja. En la vuelta número 5, teje los colores según se presenten, pero todos los puntos al derecho. En la siguiente vuelta del revés, teje los colores como se presenten a punto revés. En la vuelta número 7, en el derecho de la labor, intercala los colores. Donde tengas un punto blanco, teje un punto naranja, y donde tengas un punto naranja, teje un punto blanco. En la siguiente vuelta del revés, teje los colores como se presenten a punto revés. Y en la siguiente vuelta, la 9, que ya será la última del gráfico E, teje los colores como se presenten Para empezar el gráfico F, corta los dos hilos, el blanco y el naranja, y añade el color verde número 53. La primera vuelta del gráfico F, teje todos los puntos del revés. La segunda vuelta y la tercera, tejeros también del revés. En la cuarta vuelta teje un punto derecho inicial y repite lo siguiente: 2 puntos revés, 2 puntos derechos, 2 puntos revés, y un punto derecho. La siguiente repetición empieza con 2 puntos revés, 2 puntos derechos, 2 puntos revés y un punto derecho. Continúa hasta final de vuelta. En la vuelta número 5, teje los puntos
como se presenten. Donde haya un punto del revés, teje un punto del revés, y donde haya un punto del derecho, teje un punto del derecho. En la vuelta número 6, teje un punto derecho inicial y repite lo siguiente: 2 puntos revés, 2 puntos derechos, 2 puntos revés, y en el punto derecho que nos queda suelto, haz un aumento de 6 puntos de la siguiente manera. Introduce la aguja, teje un punto del derecho y, sin soltar el punto de la aguja izquierda, lleva la hebra hacia adelante, teje un punto del revés, lleva la hebra hacia atrás, teje un punto del derecho, hebra hacia adelante, un punto del revés, hebra hacia atrás, un punto del derecho y hebra hacia adelante, un punto del revés. Suelta el punto de la aguja izquierda y aquí tienes los 6 puntos aumentados en un mismo punto. Repite esta sección hasta final de vuelta. En la vuelta número 7, teje los puntos como se presenten hasta llegar al aumento de 6 puntos. Este es el primer aumento de 6 puntos. Lo vemos porque los puntos de las vueltas anteriores están extendidos para dar cabida a las 6 lazadas. Estos 6 puntos, téjelos todos al revés. Repite hasta final de vuelta. En la vuelta número 8, teje los puntos como se presenten hasta llegar a los 6 puntos aumentados. Esos 6 puntos, téjelos todos al derecho. Repite hasta final de vuelta. En la vuelta número 9, teje los puntos como se presenten. Ten en cuenta que cuando llegues a los 6 puntos aumentados, tienes que tejer todos los puntos del revés. En la vuelta número 10, teje un punto derecho inicial, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos
al revés y con los dos primeros puntos de los 6 aumentados, haz un menguado simple o surjete simple. Desliza este primer punto sin tejer, teje al derecho el siguiente punto y pasa el punto deslizado sin tejer por encima del tejido. Teje los dos puntos centrales al derecho y los dos últimos puntos téjelos juntos. Has hecho dos disminuciones a inicio y a final. De 6 puntos has restado 2 y a partir de ahora tendrás 4 puntos de los 6 aumentados. Repite hasta final de vuelta. En la vuelta número 11, teje los puntos como se presenten. En la vuelta número 12, teje un punto derecho inicial y repite 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés y en los 4 puntos que nos quedan de haber hecho las disminuciones en la vuelta anterior, con los dos primeros puntos haz un menguado simple y con los dos últimos puntos téjelos juntos al derecho. Repite hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 13, teje todos los puntos como se presenten. En la vuelta número 14, teje un punto derecho inicial y repite 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés y en los 2 puntos que nos quedan de las disminuciones de los 6 iniciales, téjelos juntos al derecho. Continúa hasta terminar la vuelta. En la vuelta 15, teje los puntos como se presenten.
Las vueltas 16 y 17, las dos últimas del gráfico F, téjelas a punto derecho. Nos vemos en la tercera parte del cal Le Petit Chose.